Buenas tardes, amigos de la plataforma CAMEX. En esta oportunidad vamos a dar inicio ya a nuestra última sesión. En, en esta oportunidad vamos a hablar sobre casos prácticos de todo lo que hemos venido desarrollando en nuestras sesiones anteriores. A ver si para compartir, estamos listos para compartir las diapositivas que vamos a bien, en esta oportunidad tenemos algunos inconvenientes, a ver, nos están copiando ahí nuestros. Bien, ahora sí podemos retomar nuestra reunión en esta tarde. Y bueno, hemos escogido tres casos prácticos en esta tarde final de nuestro curso de gestión pública, evaluando sobre todo la importancia que en su momento, ¿no? Tuvieron estas experiencias exitosas de gestión pública. Y lo que en este caso estamos involucrados en este mundo, lo que mayormente, aparte de la teoría, necesitamos principalmente es la experiencia, ¿no?, vivida, lo cual nos ayuda a consolidar y a poder enfrentar ciertas situaciones que se van a presentar diariamente en nuestra labor desde donde estemos, ¿no?, en la función pública. Es así que, como primera experiencia exitosa, hemos hemos escogido el llamado el Milagro San Martín, ¿no?, o el modelo San Martín. Tuvo mucha repercusión y sigue teniendo repercusión en el desarrollo de la región San Martín. Y esto, desde el año 2007, el gobierno central, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de Vida, ha venido difundiendo, no solamente a nivel nacional, con el objetivo de poder replicar este modelo exitoso en otras regiones de nuestro país. Pero es necesario, amigos asistentes, contextualizar los hechos que ocurrieron en su momento. Un proceso de gestión pública donde se han aplicado todos los procesos que implican lo que es políticas públicas, gestión pública por resultados. Todo esto se combinó de tal forma que hasta el día de hoy, el año 2020, seguimos, cabe el término, disfrutando de los beneficios, de los resultados que se obtuvo en aquel momento y que hoy en día todavía perduran. Un ejemplo palpable es en el tema vial, por ejemplo. Gracias a este proceso de gestión pública que se desarrolló aquí en la región San Martín, especialmente en el Alto Guayaga y la zona del Valle del Ponazo, en la provincia de Picota, es de que nuestras vías, ¿sí?, nuestras vías de alcance nacional tuvieron la acogida de poder ser arregladas o rehabilitadas, tanto por el gobierno central como por la ayuda internacional. Y decíamos que uno de los ejemplos es en las distancias o en el tiempo en que se ha acortado hoy en día, cuando, por ejemplo, un poblador de San Martín, especialmente de Tarapoto, quiere trasladarse a la ciudad de Lima,
Antes, normalmente, el traslado era a través de la Panamericana Norte, desde Tarapoto, Moyobamba, ¿no? Pasando por Jaén, y finalmente llegábamos a Lima, ¿no? En un promedio más o menos de aproximadamente de 30 horas o más. Hoy, en estos tiempos, las unidades interprovinciales, su traslado normal ya no lo hacen por esa vía, sino lo hacen desde Tarapoto, pasando por Tocache, ¿no? Y conectándose con la carretera central. Y en este caso, hay un promedio de 24 horas de viaje. Es decir, se ahorra en tiempo un aproximado de 10 a 18 horas, que en términos económicos, en términos de tiempo, son muy útiles, ¿no? Para la economía, para todas las actividades socioeconómicas que se desarrollan diariamente en nuestro país. Y entonces, por eso nos hemos involucrado para poder hacer conocer a través de este caso a aquellas personas que están involucradas en la gestión pública, por uno u otro motivo, de repente no lo han conocido. Y sigue teniendo vigencia, pese a que ha sido aplicado en los años finales de la década de 90 y culminando aproximadamente el 2005. Y de esta actividad, de este proceso, hemos sido partícipes, quien les habla, y ahí nuestro conocimiento de poder explicar su importancia y utilizarlo como un ejemplo de un proceso exitoso de gestión pública. El milagro sanmartinense, ¿no? Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, ¿no? Ha sido un proceso, ¿no? Acá en San Martín que se dio en medio de una situación de violencia y de narcotráfico que vivíamos en aquel momento en nuestra zona. Pero al mismo tiempo, este proceso o estas circunstancias que estábamos viviendo ayudó, ¿no? Impulsó para que no solamente las autoridades, sino la población en general pueda adoptar una actitud de cambio que fue necesaria, útil para poder optar por la legalidad, ¿no? Y el consenso para impulsar la erradicación del cultivo ilegal de la hoja de coca. Este proyecto, este proceso de gestión pública, donde se involucraron los tres niveles, ¿no? De gestión. El nivel nacional, a través de DEVIDA, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el nivel regional, en aquel momento, a través del Consejo Transitorio de la Administración Regional, los CETARES, lo que hoy en día son los gobiernos regionales, y, por supuesto, los gobiernos locales o las municipalidades involucradas en esta zona donde había la presencia del cultivo ilegal de la hoja de coca. Sumado a esto, la participación mayoritaria de los líderes comunales y de la población. A esto, amigos, hay que agregarle la participación decisiva y la ayuda, ¿no? Económica, financiera de la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, de los Estados Unidos. Quienes se encargaron no solamente de poner la parte de la ayuda financiera, económica, sino también de capacitar, ¿no? A través de diferentes instancias nacionales, no solamente a los líderes, sino también a las autoridades locales, para poder involucrarnos, para poder interiorizar de la importancia que significaba dejar, ¿sí? Abandonar el cultivo ilegal de la hoja de coca. De tal forma que este proceso de gestión pública que estamos poniendo como ejemplo, tuvo todos los ingredientes, todos los componentes, los elementos que hoy en día se utilizan en la gestión pública. Por ejemplo, el tema de que hoy en día se conoce como
gestión pública por resultados, también se aplicó en el Milagro sanmartinense. Había una serie de políticas públicas identificadas que apuntaban principalmente, primero, a erradicar, ¿no?, el cultivo ilegal de la hoja de coca, ya sea de manera voluntaria o de una forma compulsiva. Y esta erradicación era una precondición para poder asegurar la gobernabilidad y la seguridad de estas zonas en donde se estaba aplicando esta estrategia. Como tercer componente, se dio la coordinación de las diferentes actividades, ¿no?, de entes estatales, privados y de la cooperación internacional, como decíamos hace un instante. Y por último, teníamos la cuarta estrategia era el impulso de las actividades económicas sostenibles. Es decir, reemplazar el sembrío ilegal de la hoja de coca por actividades económicas sostenibles y legales, como por ejemplo el sembrío del arroz, el cacao, ¿no?, y una serie más de productos que realmente hoy en día, después de los años que han pasado, podemos ver que han sido realmente adecuados para permitir que nuestros pobladores de esta zona puedan ir dejando paulatinamente el cultivo ilegal de la hoja de coca. Así que a esta acción realizada, ¿no?, se sumó, ayudó una fuerte inversión de parte del Estado peruano, ¿no?, sobre todo en la infraestructura vial, las carreteras no solamente de alcance nacional, sino también aquellas de penetración, fueron atendidas en su momento para permitir y lograr que nuestros agricultores puedan tener acceso con facilidad a que sus productos puedan sacar de sus centros de producción y de esta manera poder comercializarlos, ¿no?, en su momento. También ayudó mucho a que la producción ya garantizada, había un espacio donde podía ser comprado y adquirido este producto. El Estado tuvo una influencia decisiva en este proceso, no solamente en el aspecto de mejora o la rehabilitación de la infraestructura vial, sino también se dotó de energía, ¿no?, el aspecto de comunicación con cada una de estas comunidades, de estas zonas, donde tenía influencia el narcotráfico a través de estos sembríos ilegales. Como también se logró fortalecer aquellas instituciones públicas y aquellas privadas que en su momento estaban haciendo sus actividades en estas zonas. Pero lo más importante, amigos asistentes, es de que en este proceso ayudó bastante la capacitación recibida por los actores locales, es decir, por aquellos agricultores, por aquellos pobladores que estaban involucrados en este proceso. El resultado de este gran esfuerzo, ¿no?, conjunto, aquí podemos observar que hubo un trabajo articulado, como bien dice la gestión pública. Una de las principales requisitos, ¿sí?, para que pueda tener éxito un proceso de gestión pública, tiene que haber una relación, tiene que haber una concatenación entre las diferentes instancias, ¿no?, desde la nacional hasta la local.
Y gracias a esta unidad de las autoridades, de las asociaciones de productores, el Estado y la cooperación internacional, finalmente se lograron resultados que a continuación vamos a conocer. Uno de aquellos es quizás el más importante para nosotros, desde nuestro punto de vista, es la reducción de la pobreza. Se logró reducir hasta un 32.2%. No olvidemos de que en aquel momento el índice de pobreza en nuestra región, en nuestra zona del Alto Bayaga, era sumamente alto. Así que en los años, por ejemplo, 2001, ¿sí?, la pobreza en nuestra región, San Martín, llegó aproximadamente a un 68.2%, lo cual se redujo, como decíamos, en el año 2008 ya teníamos 32.2%. Eso es quizás uno de los resultados que mayor esperanza había en las personas que se había participado y que tenía como objetivo principal la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en nuestra región San Martín. Realmente en aquella zona donde predominaba el cultivo ilegal de la hoja de coca. También otro resultado importante es la reducción de la economía, ¿no?, de la coca narcotráfico. Es decir, en aquel tiempo, en aquella época, nuestra economía en esta zona básicamente dependía del narcotráfico. Cuando se logró ir abandonando este cultivo, nuestra economía ya estaba diversificada. El agricultor tenía la opción de poder recurrir a otros sembríos también lícitos y competitivos, de tal manera que el agricultor ya no sentía la ausencia, no extrañaba la hoja de coca, porque sus productos también, como el cacao, por ejemplo, se logró obtener un precio competitivo que le permitía tener un ingreso adecuado al agricultor. Algo interesante que ocurrió también es el otorgamiento de títulos de propiedad. Un resultado interesante, toda vez que este documento permitía o permitió en ese momento y sigue permitiendo que nuestros agricultores podrían tener acceso a un título que le permitía llegar a la banca privada, a la banca comercial, para de esta manera poder obtener un crédito que antes no lo podía, no tenía acceso. Y se logró también el desarrollo de actividades lícitas, como el cultivo de café, cacao, la palma aceitera, entre otras. Nuestros agricultores cacahueteros lograron ingresar a un mercado ya de competencia y el día de hoy, en estos años, ya nuestros agricultores ya no lo comercializan de una manera primaria, sino el cacao ya ha sido procesado de tal manera que tiene ya un valor mucho más agregado que permite que el agricultor, sus ingresos aumenten y mejore su condición económica. Las obras de infraestructura económica y social también fue un resultado importante para nuestra región. Entre ellas mencionábamos lo que es la infraestructura vial, los canales de riego que también se lograron construir en la zona del Alto Bayaga para poder ampliar la frontera agrícola en esta zona. La reducción de las áreas de cultivo ilícitos de hoja de coca también fue un resultado sumamente positivo, ¿no? Se logró reducir las áreas con cultivos ilícitos de coca y llegando a una cantidad de 300
21 hectáreas. Fue realmente un éxito, tanto por acciones de reducción voluntaria como por erradicación forzosa. De manera que fue un trabajo sumamente paciente, pero también productivo. Los agricultores se lograron organizar empresarialmente. Esto es otro resultado interesante de este proceso llamado el Milagro San Martín. Ahora estaban ya unidos a través de cooperativas, ¿no? Cooperativas agrarias que hoy en día existen en un número mayor en nuestra zona, que permitía que nuestros agricultores que antes se dedicaban al cultivo ilegal de la coca, ahora podían tener opción de conseguir mejores precios a través de estas cooperativas, donde al vender en cantidades considerables, se lograba conseguir un mejor precio. Y algo también fundamental que se dio es de que se apoyó el fortalecimiento de los gobiernos locales mediante recursos de capacitación. Bueno, de esto hemos sido testigos y esta capacitación fue fundamental, amigos asistentes, amigos oyentes, porque nos ayudó a que pudiéramos entender la importancia de este proceso. Ayudó a que cada uno de nosotros, desde el lugar que estábamos, podríamos tomar conciencia de lo importante que resultaba este proceso. Acá tenemos un cuadro donde podemos comparar cómo era la situación, ¿no? antes de la intervención de este proceso de gestión pública que se vivió en nuestra zona. Tenemos en la primera parte, acá tenemos de cuán efectivo fue este proceso de aplicación en los 3 niveles. Decimos 3 niveles porque efectivamente participaron el gobierno central, ¿sí? el gobierno regional y finalmente los gobiernos locales. En el año 1990, el cultivo ilegal de la coca alcanzó un aproximado de 30.000 hectáreas sembradas. Esto, hoy en día, se logró reducir, ¿no?, las áreas de cultivo de coca a tan solamente 321 hectáreas en el año 2011. Antes, la zona del Guayaga, del Alto Guayaga, se llegó a cultivar en este tiempo hasta el 55% de toda la coca cultivada en el Perú. Es decir, todo lo que se producía, ¿sí?, del total de la producción nacional, el 55% se cultivaba en la zona del Alto Guayaga. En el 1992, la economía, la dependencia económica de la coca representaba el 46% del valor bruto de la producción de la región San Martín. Y también, como consecuencia de todo este proceso, nuestra población pasaba o sufría un proceso de pobreza extrema. Y acá podemos observar en nuestra presentación cómo es que después este proceso nos ayuda, ¿no?, a poder percibir resultados sumamente atractivos que hasta el día de hoy se viene percibiendo en nuestra zona. Se logró incrementar el ingreso de los agricultores que se dedicaban al sembrío de cacao de 3 millones de dólares en el año 2003 a 20 millones de dólares en el 2008.
También se promovió la siembra de 48.868 hectáreas de cultivos alternativos a la coca, es decir, cultivos legales, ya sea de cacao, arroz, sachainche y una serie más de productos que hasta el día de hoy se vienen produciendo en nuestra zona. También se otorgó 15.506 títulos de propiedad a nuestros agricultores. La economía de la coca, narcotráfico, en el año 2008 era solo del 0,5%. Es decir, se redujo a una cantidad mínima. Y por último, la pobreza en nuestra región se redujo de 68,2% en el 2001, ¿sí?, a 33,2% en el 2008. Y la pobreza extrema pasó de 43% a 14,5%. Estos son resultados que podemos mostrar y que reflejan el resultado esperado por los que en ese momento diseñaron y planificaron este proceso de gestión pública que se vivió durante un proceso, podríamos llamar, de mediano plazo, porque duró aproximadamente un promedio de 8 a 10 años y que hasta el día de hoy continúa, porque se tiene que cuidar, se tiene que prever el retorno de esta, vamos a llamarle plaga, que no nos ha afectado demasiado a nuestra región. De tal forma que el milagro sanmartinense es un modelo que se ha explicado y que se ha vendido, si cabe el término, en diferentes lugares de la zona. Hoy en día, en estos últimos años, se ha visto la posibilidad de aplicarlo, ¿sí?, en la zona del BRAE, pero diversas circunstancias no permiten o no han permitido que se aplique y que tenga el éxito que tuvo en la región San Martín. Hay una serie de detalles que, bueno, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud, pero se espera, pues, que también este modelo pueda funcionar de acuerdo a la realidad, en este caso de la zona del BRAE. Es decir, por eso el motivo de haber vuelto a mencionar esta experiencia, ya que nos permite revisar todo el proceso, cómo se desarrolló de la gestión pública. En este proceso se sumaron, se juntaron todo lo que hoy en día se aplica, ¿sí?, en la gestión pública actual, moderna. En aquel tiempo no había la gestión pública, vamos a decir, por resultados, donde hoy en día el gobierno a través del Ministerio de Economía, de alguna manera premia, ¿sí?, a aquel gobierno local o aquel gobierno regional que logra obtener los resultados esperados o planificados. Pese a ello, pese a no haber estos beneficios, lo que primó y lo que ayudó, ¿sí?, fue el hecho de haberse involucrado todos los actores, no solamente autoridades, sino líderes locales y principalmente los agricultores involucrados en este tema. Es así que podemos, para finalizar este primer caso, podemos mencionar que sí podemos mostrar experiencias de gestión pública exitosas. No todo está mal en la gestión pública. Hay acciones que sí funcionan y siguen funcionando. Como lo vamos a mostrar en este momento,
Un ejemplo más, el caso práctico número 2, que se dio en este caso en la municipalidad distrital de Indiana, en la región Loreto, una región vecina nuestra. Este proyecto denominado Rompiendo Barreras, ¿no? Que tuvo como objetivo la lucha contra la anemia y la desnutrición en la primera infancia. Este proceso se dio exactamente hace 2 años, el 2018, y gracias a este proyecto, esta municipalidad fue premiada, ¿no?, por sus buenas prácticas realizadas en aquel momento. Como nosotros conocemos, un proyecto para ser implementado en la gestión pública necesariamente tiene que tener los objetivos claros, ¿sí? Se tiene que saber qué es lo que se busca, qué problema se va a tratar de resolver. Y en esa medida, cuando logramos identificar y clarificar dónde radica el problema, es de que se va a poder también diseñar las estrategias adecuadas, ¿sí?, apropiadas para lo que estamos buscando. En este caso, ¿sí?, este proyecto lo vamos a resumir porque no tenemos más tiempo. Consistió principalmente en fortalecer las prácticas, ¿no?, especialmente relacionadas a la alimentación, ¿sí? Ese ha sido el principal motivo para que esta municipalidad pueda llegar a obtener el resultado buscado. Como siguiente paso, se utilizó el uso, ¿sí?, el uso de suplementos, ¿sí?, alimenticios con micronutrientes. También, paralelo a esto, se hizo una labor de asistencia a controles, ¿no?, a controles de crecimiento y de desarrollo. Se tenía que observar si aquellos niños o aquellos que fluctuaban entre niños menores de 36 meses, están ellos en un proceso de crecimiento y desarrollo y asistencia. De tal forma que todo este proceso se dio no solamente con la participación de los integrantes del gobierno local, de la Municipalidad Distrital de Indiana, sino también las madres participaron colaboraron de una manera desinteresada, sin condiciones. Esto fue fundamental para el éxito del proyecto. Y todo esto, lo que se buscaba era, o la finalidad era, fortalecer las capacidades de las madres en el cuidado principal de estos niños. ¿Qué es lo que se logró obtener? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto Rompiendo Barreras? El primer resultado que podemos mostrar es que mejoró la cobertura de servicios en la primera infancia. Es decir, se logró llegar a una mayor cantidad de niños que fluctuaban en estas edades, los cuales realmente eran controlados, ¿no? Esto ayudó. Ya la cobertura no solamente era a nivel local, sino a través de toda la zona que correspondía a la Municipalidad Distrital de Indiana. También se incrementó la inversión en primera infancia, es decir, que la municipalidad, a través de su presupuesto participativo, priorizó, ¿sí?, dio mucha importancia a poder ayudar, a los niños que estaban en primera infancia. Los recursos que son parte de la municipalidad que llegaban del Tesoro Público fue principalmente utilizada en este programa.
Y lo más importante, como resultado, podemos mencionar, se redujo tremendamente la desnutrición crónica. La desnutrición crónica, podemos mencionar, se redujo en un aproximado de 30%, que no lo tenemos en la diapositiva, pero por la información que manejamos, no solamente se redujo la desnutrición crónica, sino que también se redujo los índices de anemia existentes en nuestros niños de acá, de la zona de Indiana. Acá podemos ver la efectividad, ¿no?, de la aplicación de la gestión pública, ¿no?, en dos niveles, toda vez que la municipalidad tuvo el apoyo, en este caso, del gobierno regional de Loreto. Antes, lo que observábamos era que había poca cobertura de atención y servicio a infantes, es decir, a niños, ¿sí? Despreocupación en la primera infancia por parte de los gobiernos. O sea, los gobiernos locales no les interesaba. Eran totalmente indiferentes a este problema sumamente álgido que no solamente se da en Loreto, sino a nivel nacional. Antes la desnutrición crónica infantil llegaba hasta un aproximado de 25% y la anemia llegó hasta un tope de 74%. Es decir, eran unos niveles sumamente altos, sobrepasaban los estándares normales que en este caso maneja el Ministerio de Salud. Y tenemos en este cuadro comparativo el después. Después de la aplicación de esta gestión por parte de la municipalidad, lo que se obtuvo fueron estos resultados, ¿sí? Los servicios en primera infancia, dice, llegaron hasta 802 niños, ¿no?, y niños que hoy en día son atendidos, ¿no?, en centros de promoción de vigilancia comunitaria, y 288 niños y niñas también en el Programa Nacional de CONAMAS. Es decir, se llegó a aproximado de 1000 niños, entre hombres, entre niñas y niños. Otro resultado interesante podemos observar es que se incrementó, ¿sí?, la inversión por parte de la municipalidad, del gobierno local, en la primera infancia, ya que desde el año 2015 el gobierno local ha logrado invertir en todo ese tiempo 98.000 soles en nutrición materno-neonatal. Estamos hablando, amigos asistentes, de una municipalidad distrital, en este caso Indiana, en la región de Loreto, que esos recursos no son muy elevados. Y finalmente, en este caso número 2, tenemos que se logró disminuir, ¿sí?, la desnutrición crónica y la anemia hasta en un 18 y 43% respectivamente. Estos indicadores han sido o son sumamente alentadores, ya que a la hora de planificar este proceso de gestión pública, este proyecto Rompiendo Barreras, los índices, los indicadores que se habían planificado estaban por debajo de lo que se obtuvo. Quiere decir que los resultados sobrepasaron largamente los resultados que quería, en este caso, los planificadores de este proyecto. Y finalmente, tenemos el tercer caso, ¿sí?, también exitoso, que se dio en este caso en la Municipalidad Distrital de Independencia, en la región Ancash. Este proyecto denominado Exportando Basura a la China, ¿sí? En este caso, el ejemplo que vamos a describir tiene que ver con lo que es la recolección, ¿sí?, de residuos sólidos y de todo lo que tiene que ver con el problema de la basura, que la gran mayoría de nuestras localidades en el país hoy en día
adolecen y sufren de este problema. Acá podemos observar en las tomas, en las imágenes, cómo era antes y cómo después de la intervención de la municipalidad se puede observar que ya se contaban, en este caso, con maquinaria que permitía ayudar a procesar, en este caso, la basura o los productos reciclables. Entonces, como resultados de este proyecto, ¿sí? Exportando basura chira, que se dio en la municipalidad de Independencia en la región Ancash, tenemos estos resultados. Primero, se logró eliminar un botadero que se utilizaba como basurero de aproximadamente 12.000 toneladas de basura. Algo que fue un trabajo articulado entre la población, ¿sí? Y, lógicamente, los trabajadores, en este caso, de la municipalidad. Hay que indicar que en este proceso se dio primero un proceso de toma de conciencia, ¿no? De reuniones permanentes con la población para que pueda ayudar y pueda tomar conciencia de lo importante que es hacer este proceso del tratamiento de la basura. También se obtuvo, ¿sí? 10.2 toneladas de abono orgánico al día. Esto permitió que la municipalidad pueda, en todo caso, comercializar este abono orgánico o, en su defecto, si ellos así lo permitieran, poder donar a instituciones públicas o privadas. También un resultado importante en esta experiencia exitosa, se logró 1.5 toneladas de residuos inorgánicos reciclados y vendidos. Es decir, que no solamente se logró procesar, sino también permitió que la municipalidad, ¿sí?, de Independencia pueda comercializarlos, ¿no?, o venderlos, estos productos, significando en este caso un ingreso económico a favor de esta municipalidad. Estamos hablando aproximadamente de un promedio de 790.000 soles anuales en ingresos. O sea, no solamente es el tratamiento, el procesamiento de la basura, sino también que aparte, ¿sí?, como consecuencia de todo este proceso, quedan ingresos importantes en términos económicos para la municipalidad. Y hoy casi la gran mayoría de nuestras municipalidades, por no decir todas, vienen haciendo este trabajo. Y este trabajo de residuos sólidos ya es parte de un programa de incentivos que el Ministerio de Economía hoy en día fomenta en todas las municipalidades. De tal forma que si una municipalidad logra llegar a una cantidad exigida o determinada por el Ministerio de Economía, esta municipalidad, cuando cumple con este resultado, va a ser beneficiario, ¿no es cierto?, de un incentivo económico a favor de su municipalidad. Y ahí el nombre de programa de incentivos, que hoy en día, todos los años, el Ministerio de Economía lo realiza a favor de los gobiernos locales. Esto, en síntesis, hemos tratado de demostrar a través de estas tres casos prácticos de qué forma todo el proceso de la gestión pública, desde la gestión por resultados, las políticas públicas, llegando finalmente a lo que es el proceso de gestión pública en sí, hemos tratado de mostrar en ejemplos prácticos para poder ser entendidos, en este caso, por nuestros amigos asistentes a este curso. De tal forma que
Espero que haya sido entendido nuestra exposición, esta sesión final, y ahora esperamos la participación de cada uno de los oyentes o asistentes a través de sus preguntas o inquietudes para poder ir, respondiendo, ¿sí? Y aclarando ciertas cosas que nos van a ayudar a poder enriquecer esta reunión, esta ponencia en esta tarde. A ver a través de Facebook si hay alguna pregunta de parte de nuestros amigos eh, asistentes. Estamos listos para poder contestar sus interrogantes. Y de lo contrario, podemos ir ya finalizando nuestra intervención en esta tarde, esperando que este curso haya satisfecho sus expectativas y bueno, lo que hemos dado en estas 5 sesiones ha sido, lo hemos hecho con bastante desprendimiento, con bastante amor, para que las experiencias vividas, los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años vividos en la experiencia, en la gestión pública, pueda ayudar, pueda contribuir a aquellos que están interesados pues en este mundo o que están involucrados y que quieren mejorar cada día, ¿no? Su rendimiento, ¿sí? Su conocimiento en el mundo, vamos a decir, espacioso de la gestión pública. Es claro que tiene sus bemoles, pero que cuando uno le encuentra el gusto, el sabor a este trabajo, realmente uno se motiva, ¿no? Permanentemente. Así que, amigos, vamos a contestar una pregunta de una de las personas que nos sigue a través del Facebook, de la plataforma de Camex. Nos pregunta cuál ha sido la mejor gestión o caso práctico que pudo vivir o ser partícipe en el sector público, me pregunta. Bueno, en este caso, sin duda cabe, para nosotros, durante nuestro paso por la gestión pública, por la municipalidad que hemos estado, no podemos dudar de que quizá la experiencia que más ha marcado y ha quedado impregnado en nuestra mente es el proceso de la erradicación del cultivo ilegal de la hoja de coca en nuestra zona. Hemos visto cómo un trabajo articulado, un trabajo coordinado, pero sobre todo con la participación de los actores principales. Creo que eso ayudó a que este programa que se implementó durante años en nuestra zona, en nuestra región San Martín, tuviera el éxito esperado. De ahí que hasta el día de hoy, ya estamos en el 2020, han pasado ya más o menos 18 años y se sigue hablando del milagro, ¿no? O del modelo de San Martín, que entre otras cosas ha tenido la participación de grandes líderes o de personas anónimas que hoy en día ya no están con nosotros, pero que su actitud y su participación fue gravitante para lograr lo que se consiguió. Bueno, amigos, esperamos si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, también seguimos acá para poder desarrollarlas y ampliar sobre este tema que estamos tocando en este momento. Bien, entonces vamos a, teniendo el tiempo ya, casi ya estamos llegando al tiempo establecido, lo que vamos a, en este momento, es despedirnos de su audiencia, de su participación. Gracias por haber participado con nosotros
y gracias a CAMEX también por esta oportunidad que nos ha brindado y que haya sido de mucha ayuda estas sesiones que hemos logrado tener en estas últimas semanas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un buen día.